reflexionaba y pues dice la gente que este día es muy comercial y pues es cierto, es un día que es comercial, que se utiliza en la parte comercial, se ha enfocado muchísimo por la parte comercial, pero mire, de todo eso debemos sacar lo bueno, ¿estamos claros? Debemos sacar lo bueno. Por la parte comercial, pues por supuesto que a los papis tenemos entonces que darles sus regalos, sus cosas. ¿Están de acuerdo los papis o no? ¿Quién está de acuerdo? ¿Dónde están los papis acá? ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo en que nos den los regalitos, las cositas? Por supuesto que sí. Espero que mis hijos estén escuchando eso, mi suegra también, ¿sí? Porque así debe ser. Pero además de eso, de esos detalles, tenemos que reflexionar lo que los padres significan para nosotros. Es necesario hacerlo y muchas veces hasta la misma parte comercial nos lleva a celebrar un día como Día del Padre, pero que para nosotros nos quede la reflexión de qué es el Padre para nosotros. Primero, el Padre que tenemos en los cielos, y segundo, el Padre a través del cual Dios ha permitido que nosotros estemos aquí en la tierra. Para nosotros padres hoy, ¿sí? Faltaron muchísimos, pero estamos otros tantos acá. Para nosotros, ¿qué mejor regalo sería de parte de Dios hoy? Porque me puse a pensar en eso. Tenía un tema, pero lo cambié a otro tema. Y creo que vamos a estar de acuerdo en que hoy quisiéramos escuchar de parte de Dios, ¿verdad? Cosas que nos edifiquen, cosas que hoy salgamos y digamos, wow, Dios me habló hoy. Y es el mejor regalo que de pronto, además de lo que me dan mis hijos, mi esposa, el mejor regalo que pudiera recibir hoy. Y creo que entonces el tema de hoy nos viene supremamente bien. Vamos a ver algunos apartes de la vida de un hombre que fue un padre ejemplar, pero no fue perfecto. Cuidado con eso, porque no hay padres perfectos en la tierra. El único Padre perfecto que tenemos está ¿dónde? En el cielo. Es Él, el Padre perfecto. Y sin embargo, sin ser un Padre perfecto, pues Dios lo escogió. Él después cometió errores. No vamos a hablar hoy de sus errores, del error que cometió. Realmente se le nota a uno en la Biblia por su debilidad. Después se dejó llevar por su debilidad, pero fue mucho después. Yo creo que por ese trajinar de este hombre que demostró ser ejemplar, pero que duró muchísimo tiempo, fue que Dios dijo que la vida del hombre se iba a cortar a 120 años no más, que se iba a cortar a eso, porque este hombre, de una vez te digo, vivió 950 años, 950 años, y en sus 950 años pues sí, la embarró en una cosa, a lo último. No a lo último, en el intermedio de su vida. Cuando era joven, como a los 600 años, cometió un error. Fue cierto, cometió un error este hombre. Entonces yo creo que por eso Dios dijo, no, es mucho tiempo para la vida del ser humano. Es muy pesada esa prueba para la vida del ser humano y tengo que recordarla a 120 años como tal. Este hombre en la Biblia nos va a enseñar bastante de lo que es un padre ejemplar. Y de lo que nosotros como padre hoy vamos a recibir, y yo sé que le vas a dar gracias a Dios, ¿cierto? De lo que debe ser un padre ejemplar. Y de ustedes mujeres, de buscar en ese esposo ese padre ejemplar y orar porque esas cosas que veamos hoy, pues se den en ese padre ejemplar. Y tú, mujer que estás buscando novio, desde el novio tienes que buscar esas cosas en lo que va a ser tu esposo y en lo que va a ser ese padre ejemplar para tus hijos. Hoy vamos a hablar de un hombre que todos conocemos ese nombre, pero del hombre no conocemos mucho. Hoy vamos a hablar de Noé. Y la predicación lleva por título Noé, un padre ejemplar. ¿Estás conmigo? Noé, un padre ejemplar. Muy bien. Para eso nos vamos a ubicar en los capítulos 6 a 9 del libro del Génesis. 6 a 9 del libro del Génesis, porque allí vamos a trabajar el tema de hoy. Lo primero,
Vamos a mirar el contexto en el tiempo en que vivía Noé. Vamos a mirar entonces qué tiempo vivió él, si es diferente a nuestro tiempo o es igual que nuestro tiempo. Para ello hay dos versículos de la palabra de Dios que nos muestran el tiempo que vivió Noé. El primer versículo, mira, Noé crió una familia en tiempos supremamente difíciles. Él no la tuvo fácil y fueron tiempos muy difíciles. El primer versículo está en Génesis 6:5, por favor. Génesis 6:5 dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, imagínate, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente ¿qué? Solamente mal. O sea que Noé vivió en un tiempo de absoluta maldad y de pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. En medio de eso, Noé tuvo que vivir con su familia, crear una familia como tal. Otra cosa que dice ahí de los tiempos que vivió Noé, Génesis 6:11, por favor, 6:11 dice lo siguiente: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Ni siquiera decía que había violencia, sino dice la palabra de Dios que en los tiempos en que vivió Noé, la tierra estaba ¿qué? Llena de violencia, un tiempo de corrupción y de violencia. Mira, pero en medio de ese tiempo, Noé fue diferente a los demás. Diferente a los demás. ¿Por qué? ¿Por qué fue diferente a los demás? ¿Y por qué en medio de ese tiempo Dios escogió a Noé? Porque lo escogió de entre toda la humanidad que en ese momento existía y hasta ese momento existía. Hoy vamos a ver 5 puntos, amado hijo de Dios, 5 puntos que tienen que ver con el padre ejemplar que Dios escogió. ¿Estamos conmigo o no estás conmigo? Bueno, muy bien. Vamos de una vez al primer punto como tal. Primer punto, mira, un padre ejemplar tiene convicciones firmes acerca de Dios y de la voluntad de Dios, como punto número 1. Un padre ejemplar tiene convicciones firmes acerca de Dios y de la voluntad de Dios. Mira, un aspecto muy relevante en Noé es que el papel que Dios jugaba en su vida fue un papel relevante, total y completamente. Él no tomaba a Dios como un amuleto, él no tomaba a Dios como un hobby. No, Dios involucraba todo su ser integral en la vida de Noé. Imagínate que Noé empezó a construir el arca casi que a los 500 años de edad. Casi que a los 500 años de edad. Y terminó de construir el arca cerca de los 600 años de edad. Fueron 120 años construyendo el arca como tal. Vamos a empezar a enterarnos de muchísimas cosas. 120 años creyéndole a Dios y actuando para Dios. No fue una semana, no fue que, y Señor, es que esta semana estoy piadoso contigo. Una semanita, a veces uno le dice a Dios, una semanita. No, fueron 120 años de constante fe ante el Dios de los cielos, convicción acerca de Dios. En este primer punto tengo un primer puntico que dice: un padre ejemplar va contra la corriente del mundo, contra la corriente del mundo. Recuerda los 2 versículos que leímos en donde la violencia y la maldad eran el pan de cada día. ¿Te acuerdas que lo leímos aquí ahorita? ¿Sí? ¿Qué decir de lo que la gente pensaba de Dios? No le importaba a Dios, no le importaba. Lo que estaba al día era, según nos dicen los versículos, la corrupción, la deshonestidad, la mentira, la envidia, la promiscuidad. Todas esas cosas eran lo que vivía Noé, y en medio de todas esas cosas vivía Noé. Alguien puede decir: oye, lo mismo. Veamos lo que dice la Biblia sobre los tiempos que vivimos hoy. Lucas 17:26, ¿qué es lo que dice? Por favor, mira lo que dice: como fue en los días de Noé,
como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora estamos viviendo exactamente los mismos tiempos que vivió Noé. Padre, estás viviendo los mismos tiempos de Noé. Las cosas no han cambiado total y completamente. Lleno de violencia está la tierra, ¿o me vas a decir que no? Lleno de cosas malas, de maldad. ¿Estamos viviendo en eso? Por supuesto que estamos viviendo en eso. De inclinaciones, de desviaciones, de tantas cosas que hay. Eso lo estamos viviendo en este momento. Pero ¿qué sucedió? Noé no estuvo entre ellos, no fue con ellos. El versículo de Génesis 6:8 nos da una clave tremenda de lo que fue Noé. Por favor, Génesis 6:8, ¿qué es lo que dice ahí? Dice, pero Noé, halló gracia ante los ojos ¿de quién? Ante los ojos de Jehová. ¡Wow! Es crucial ese versículo hoy. Léelo de esta manera. Pero Noé fue diferente a los demás. Diferente a los demás padres. Ellos dejaban que sus hijos hicieran lo que quisieran. Ellos dejaban que sus hijos se fueran por la corriente del mundo. Sin embargo, nos dice la palabra de Dios que Noé fue ¿qué? Diferente a los demás. Halló gracia ante los ojos de Jehová. Si había corrupción, Noé no era corrupto. Si había violencia, Noé no era violento. Si había maldad, Noé no era malo. Noé no era borracho. Noé no era irresponsable. Él no era adúltero. Mujer, si estás buscando un hombre, tienes que buscar para tu futuro esposo un hombre que no sea adúltero. Entonces conoce el pasado de tu novio, el que va a ser el padre de tus hijos el día de mañana. Noé enfrentaba un medio difícil, amado hijo de Dios. Él tenía familia. La palabra de Dios dice que en esos momentos en que les estoy relatando, tenía a su esposa, tenía 3 hijos y sus nueras a cargo de él como tal. Él no estaba solo. Él tenía la responsabilidad de una familia en medio de un tiempo muy difícil en el cual él estaba viviendo. No era un hombre justo, pero era justo en medio de la justicia, porque eso solo se logra con firmes convicciones de Dios y los planes de Dios en la vida de nosotros. ¿Estás aquí o no estás acá? Por nuestros medios es difícil. No vas a poder estar al lado de tus hijos todo el día. No vas a poder encerrarlos en una burbuja. No vas a poder encerrar en una burbuja a tu familia en medio de la violencia y de la mala situación que se vive. Pero lo que sí tú puedes hacer es estar firme, convencido del Dios de los cielos, para que el Dios de los cielos te lleve en su plan y en su bendición. ¿Estás conmigo o no estás acá? Un padre ejemplar, como punto número 2 aquí en el primero, un padre ejemplar le cree a Dios. Un padre ejemplar le cree a Dios. Por favor, Hebreos 11:7, ¿qué dice en la palabra de Dios? Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Vamos a trabajar este versículo en este punto, por favor. Imagínate tan hermoso lo que nos dice la palabra de Dios. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios de las cosas que aún no se veían. Mira, por fe Dios advierte a Noé. Es un padre ejemplar, un padre que le cree al Dios de los cielos. Cuando nos dice que por la fe de Noé, Dios le advirtió a Noé acerca de las cosas que veían y que aún no se veían, es hermoso. Porque Dios escoge a un hombre que le cree a él.
Un hombre que está convencido de Él para advertirle las cosas que vienen en el futuro. ¿Estás conmigo o no estás acá? Yo quiero que Dios me advierta sobre el futuro de mis hijos, de mi princesa y de mi hogar. Claro que sí, pero para ello no tengo que ir a brujos, a agoreros, a que me lean las cartas, a mirar el horóscopo. No, amado hijo de Dios. Cuando tú, padre, le crees a Dios, Dios te va a advertir sobre tus hijos. Dios te va a advertir sobre tus cosas, sobre lo que tienes que hacer y sobre lo que no tienes que hacer. ¿Te gusta eso o no te gusta? Bendito sea Dios. Ahí mismo en Hebreos 11:7 nos dice: con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Imagínate eso. ¿Tú cuánto crees que él tuvo que aguantar durante esos 120 años por creerle a Dios? Cuando observaron que Noé y su familia estaban construyendo un arca, imagínate la burla de los demás. ¿Usted qué es lo que hace, Noé? Está como loquito, ¿verdad? Noé se puso loco yendo a conseguir madera, que era de una madera especial, para construir un arca en algo que ellos no sabían que iba a pasar. Pero ¿quién es el que sabía que iba a pasar? ¿Quién? Noé, porque por su fe Dios le reveló lo que iba a suceder. Harás muchas cosas, amado hijo de Dios, en donde los demás te dirán loco, en donde los demás dirán no, pero este no está de acuerdo. Muchísimas cosas harás, pero a ti no te tiene que importar los demás. A ti te tiene que importar es que porque tú crees en Dios, Dios te prepara para el futuro. Dios te dice lo que va a suceder para que tú sepas eso que va a suceder. 120 años de burlas tuvo que aguantar Noé para construir su arca, porque Dios le advirtió que era lo que iba a pasar, amado hijo de Dios. Muy seguramente le dijeron: está loco, más de una vez. Padre, tienes una tremenda responsabilidad, porque por tu fe, tu familia, tus hijos y tu esposa no están en juego, y Dios no quiere que estén en juego. Cuando tú tienes fe y le crees a Dios, Dios te advierte y Dios te prepara para el futuro. A mí me alegra saber eso. Yo no sé si a ti también. Muy bien, vamos a continuar entonces. Hebreos 11:7 que estamos viendo dice lo siguiente: y por esa fe condenó al mundo. ¿Qué significa condenó al mundo? Significa que él compartió la palabra de Dios. Noé compartió la palabra de Dios en un mundo que en ese momento solo se veía la maldad, las malas cosas, la corrupción, y él estaba con su familia en medio de eso. Él lo que hacía era compartir la palabra de Dios. ¿Y por qué condena al mundo? Porque él sí creyó en el Dios de los cielos, y como hubo uno que creyó en el Dios de los cielos, los demás fueron ¿qué? Condenados. ¿Estás o no estás conmigo acá? Él no se fue con los demás, porque si él se hubiera ido con los demás, entonces Dios ¿qué hace? No puede condenar al mundo, tiene que decir: ¿y ahora yo qué hago? Quiero raer de la faz de la tierra a la humanidad, pero no hay ni siquiera uno solo, uno que crea en mí. Como Noé creyó en él, compartió de los demás. Y Noé muchas veces, llevando muy seguramente la madera, yo me lo imagino, la gente le decía: pero estás loco. Y Noé decía: no, el Dios de los cielos me ha advertido que viene una época dura para la tierra, y yo te advierto que si tú no crees en Dios, no serás salvo. Eso era lo que decía Noé, entre viaje y viaje, llevando madera y trayendo madera, cumpliendo el plan de Dios y lo que Dios le había revelado a este Noé. Imagínate esto tan hermoso. Un padre ejemplar comparte la palabra del Dios de los cielos. Pero ¿qué más vemos ahí? Hebreos 11:7 otra vez dice lo siguiente: fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Wow. Te hago una pregunta, padre. ¿Tú quieres vivir en la justicia de Dios o en la injusticia del mundo? ¿En dónde quieres vivir? ¿En dónde? Yo quiero vivir la justicia de Dios.
porque yo trato de ser justo y me presento a Él. Y estoy en medio de un mundo injusto, pero yo quiero vivir en la justicia de Él. La palabra de Dios, ¿qué es lo que dice? Fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Cuando tú crees en Dios, Padre, se hace justicia en ti, se hace justicia en tus hijos, se hace justicia en tu hogar. Yo ya voy a tener que experimentar dentro de poco que mi hija entre a trabajar. Sé lo que es el trabajo, sé lo que es el mundo del trabajo. 23 años como profesional, pero le creo a Dios que estando en Dios le va a dar buenos empleos a mi hija y después a mi hijo, que no les va a faltar empleo nunca, que en medio de todas las dificultades que se les quiera presentar, la justicia de Dios estará con ellos. Yo lo creo. Yo no sé si tú también, padre de familia. Yo acudo a la justicia de Dios. No lo mando a la suerte a mi hija el día de mañana, no lo mando a la suerte a mi hijo el día de mañana. Un padre ejemplar hereda por creer en Dios la justicia del Dios de los cielos. Tercer puntico aquí en este primer punto. Recuerda que el primer punto es: un padre ejemplar va contra la corriente del mundo, porque en el mundo nos quiere llevar a una corriente diferente, pero tú, padre, tienes una tremenda responsabilidad de tus hijos y de tu esposa, de llevarlos contra la corriente del mundo, cuando el mundo va contra lo que Dios dice y contra lo que la palabra de Dios dice. Un tercer punto acá dice: un padre ejemplar tiene el favor de Dios. Wow, Señor. Génesis 6:8 dice lo siguiente: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Padre, busca el favor de Dios. Ir contra la corriente del mundo al creerle a Dios es buscar el favor de Dios. Y buscar el favor de Dios es buscar el respaldo de Dios. ¿Cuántas veces, padre, te has visto cansado en tu casa, en tu hogar? Yo muchas, muchísimas. Y yo necesito que Dios me favorezca en todas mis cosas. Necesito que Él me dé ánimo, que el esfuerzo venga de Él. Entonces yo busco su favor y su respaldo para mi vida. No lo busco en las cartas, no lo busco en los astros. Espérate que uno se ponga con otro para que te vaya bien. ¿Qué tal eso? Depender de eso. Si yo tengo un Dios vivo al cual le puedo hablar todos los días, en cualquier momento, en cualquier lugar donde esté, yo no tengo que esperar a que sea marzo, abril, mayo o noviembre para hacer un negocio. Yo tengo que consultarle a Dios. Y hemos visto aquí cómo Dios le reveló a Noé, porque Noé creyó en él. ¿Estás o no estás acá? Dios mira toda la tierra, y en medio de toda la tierra Dios mira Colombia, y en medio de Colombia Dios mira Bogotá, y en medio de Bogotá, Padre, yo te hago una pregunta. ¿Quieres que Dios, cuando te vea en medio de Bogotá, ahí en medio, te vea a ti y tú halles gracia ante los ojos de Dios? ¿Lo quieres o no lo quieres? En el nombre de Jesús. Yo quiero hallar gracia ante sus ojos. Así como dice la palabra de Dios: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué pasa con ello? Al hallar gracia en Noé, ¿qué le advierte Dios a Noé? Porque nos dice Hebreos 11:7 que no, Dios le advirtió a Noé por la fe de Noé. Entonces, ¿de qué fue que le advirtió? Por favor, Génesis 6:13. Vamos a mirar lo que Dios le reveló a Noé. En medio de esa situación que vimos al comienzo, de la vida que estaba viviendo Noé, de lo que tenía alrededor Noé, veamos qué fue lo que Dios le advirtió a Noé. Génesis 6:13 dice lo siguiente: dijo pues Dios a Noé: he decidido, mira lo que dice Dios, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Wow, Señor. Imagínate a Dios revelándole los planes a Noé de lo que iba a ser el
de lo que iba a ser el futuro de la humanidad. Hermoso que Dios coja y te diga: hijo mío, yo he decidido esto para esa empresa en donde estás. Yo he decidido esto para ese negocio en donde estás. Que de pronto Dios te diga: hijo mío, he decidido que esa empresa fracasa porque están malas cosas, pero yo te advierto, no temas, para que hagas esto, esto y esto. Hijo mío, yo he decidido que ese negocio en donde te vas a meter no es, pero te lo advierto para que no te metas en eso, para que no hagas eso. Hijo mío, yo he decidido que a donde vas a mandar a tu hijo no es. ¿Por qué? Por esto y por esto, hijo mío. Entonces, prohíbele a tu hijo meterse en ese lugar. Prohíbele a su hijo estas compañías. Prohíbe estas cosas, prohíbe las otras cosas. Yo quiero un Dios así. Yo no sé si tú lo quieres también. El padre que cree en Dios tiene la gracia de Dios. Y tener la gracia de Dios es tener el favor de Dios. Y tener el favor de Dios es tener la revelación de Dios para sus vidas. ¿Cuántas veces tú le has dicho a Dios: no sé qué hacer, Padre? ¿Cuántas veces tú, padre de familia, le has dicho a Dios: revélame, Padre, por dónde tengo que ir, por dónde quiero coger? Pues es aquí que Dios hoy te lo está diciendo. Cuando tú crees en Él, cuando haces las cosas por Él y para Él, tienes la gracia, el favor de Dios y la revelación de Dios de lo que va a suceder. ¿Qué más le dijo a Dios? Le dijo Dios a Noé. Imagínate esto que le dice. Génesis 6:17 dice así: y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra. Wow. Dice: para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que haya en la tierra morirá. Eso le dijo Dios a Noé. Y alguien podrá decir: bueno, ¿y qué de extraño tiene eso? Imagínate que para Noé esto era absolutamente nuevo. ¿Por qué era absolutamente nuevo? Porque hasta ese momento nunca, óyeme bien, nunca había llovido sobre la tierra. Nunca. De la tierra salía era un vapor. Dice la palabra de Dios: hasta ese momento salía era un rocío como tal, pero no había llovido sobre la tierra. Entonces Dios le revela claves extremadamente maravillosas a Noé. ¿Qué quieres que Dios te revele, amado hijo de Dios? La bendición está en Él. La bendición viene de Él. Él es el que conoce. Él es omnisciente y Él es omnipotente. Yo no sé hasta dónde tú, creyéndole a Dios, Dios va a revelar cosas extraordinarias para tu vida. Cuando tú, Padre, crees en Dios, le apuestas al Dios de los cielos, el Señor de los cielos va a otorgar para ti favores inmerecidos. Cosas que ni siquiera tú has pensado, cosas que ni siquiera en tu mente y tampoco en tu bolsillo están. ¿Estás conmigo o no estás acá? Es que tú no andas por el mundo, tú andas dirigido es por el Espíritu Santo y por el Dios de los cielos. Un padre ejemplar va contra la corriente del mundo. Porque si la corriente del mundo dice o algo que es contra la palabra de Dios, tú vas es de camino de la mano del Dios de los cielos y creyéndole al Dios de los cielos. Punto número 2. Un padre ejemplar es un hombre de visión. Como padre ejemplar, tú tienes que tener una visión para tu hogar, amado hijo de Dios. Y tu visión de vida viene de Dios para todas las cosas de tu vida. Un padre sin visión es como una empresa sin la visión. Lo primero que uno mira de una empresa, ¿qué es? ¿Cuál es su qué? Su misión y su visión. Y su visión es a dónde yo quiero llegar. Claro, miren, mi empresa, yo quiero que en el año 2000 tanto tenga esto, tenga lo otro, se haga esto, se haga lo otro. Pues déjame decirte, padre, que tú tienes la visión para tu hogar. Y Dios
Cuida de esa visión cuando es dada por el Dios de los cielos. ¿Qué quieres para tus hijos, Padre? ¿Cómo quieres ver tus hijos? ¿Cómo quieres ver tu esposa? ¿Cómo quieres verte el día de mañana? Pensando en esto, y a esto me lleva a Dios, porque en esta semana tuve un pensamiento muy hermoso. Yo se lo conté a mi princesa. Le dije, amor, tuve un pensamiento que fue como una visión, como algo demasiado real. Y se los voy a contar. Dije, nos vimos los dos en un césped maravilloso en nuestra casa. Y con nosotros estaban los hijos de nuestros hijos. Y estaban jugando con nosotros. Y hasta le dije, y es en una época en donde ellos no tienen que estudiar. Ellos estaban de vacaciones y nosotros de abuelos, alcahuetas, ¿verdad? Estábamos jugando con ellos en el patio de nuestra casa. Un patio enorme y un prado maravilloso. Yo quiero eso, yo no sé tú qué. Esa es mi visión. Que mis hijos tengan su buen esposo, su buena esposa. Que mi hijo tenga su esposa maravillosa. Que crea en Dios y que lo ame. Eso es un gusto maravilloso para uno como padre. Que mi hija tenga a su esposo, que la respete, que la ame y que esté a los pies de Cristo. Es mi visión. El resto es añadidura de la mano de Dios. Todo hombre que busque ser ejemplar para su hogar y para sus hijos debe buscar la visión del Dios de los cielos para su hogar y encaminar sus esfuerzos en lo que Dios te diga para lograr esa visión. Para que tus hijos, para que tu esposa, para que tu hogar llegue a ser lo que Dios quiere para ti y para ellos. El hombre sin visión vive solo el presente. Y es que la humanidad vive el presente. La humanidad no se preocupa del futuro absolutamente para nada. Por eso hay tanta irresponsabilidad. En los tiempos de Noé, la humanidad no pensaba en el futuro, sino en lo que estaban haciendo el día de hoy. Génesis 6:5 nos lo describe así. Mira, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Solo pensaban en eso. La diversión, el mal, pare de contar. El día de hoy y no más. El mañana no existía en ese momento para la humanidad. Por eso había tanta irresponsabilidad. Si yo alcanzo a pensar el día de mañana, no soy tan irresponsable. Si yo sé que lo que siembro hoy lo recojo el día de mañana, yo no soy irresponsable. Yo sé que mis pasos hoy deben ser calculados a que el día de mañana reciba bendición y no reciba maldición. En los tiempos de Noé, el pensamiento recurrente que había en ese momento era ¿de qué? De maldad. Ellos no pensaban en cambiar la situación. No nos dice la palabra de Dios, pero ellos se volcaron a Dios. No nos dice la palabra de Dios, pero ellos se arrepintieron de sus malas cosas y definitivamente pensaron en el Dios de los cielos. No, amado hijo de Dios. Pero Noé no hacía parte de ellos. Hoy día la gente no se visualiza siquiera 3 años más adelante. No lo hacen. Yo he hecho ese ejercicio en donde estoy trabajando. Y en el piso donde estoy trabajando tengo 50 compañeros de mi área. Y de vez en cuando hablo con uno y le digo, ¿y tú qué quieres ser el día de mañana? ¿Cuántos años tienes? 30 años. ¿Qué día le dije a algunos sin molestarlo y sin fastidiarlo? Pero le dije, ¿sabes qué? No molestes, le dije así. Porque a tu edad ya había 2 veces sido jefe de sistemas. Se quedó así. Planea tu futuro. Planéalo. Le dije, ¿cuántos años tienes? 32. Le dije, a la edad de 50, tu hijo mayor va a tener 18 años, pero si lo empiezas a hacer esta noche, le dije así. ¿Estás conmigo? ¿No estás acá? Si te demoras, a los 50 años tu hijo no tendrá 18. Tendrá 17, 16 o 15. Entonces, ¿qué quieres hacer de tu vida? Le decía él así. Tienes que planear. Porque muchos dicen, yo tengo 30, eso me queda mucho tiempo. ¿Cómo que mucho tiempo? Tienes que pensar en el día de mañana. Decir sí,
Yo cuando tenga 50, quiero tener mi hijo que tenga al menos 15. Entonces me voy a poner pila, Señor, en tus manos, esto así. Quiero con mi esposo haber logrado esto, haber logrado otra cosa. Pero la gente no se ocupa de tener una visión, amado hijo de Dios. Alguien dijo, ayer lo hablaba en el grupo de los sábados, que si apuntamos a nada, eso es precisamente lo que tendremos. ¿Qué tendremos? Nada. Nada. Y la gente está viviendo eso en el día a día. Y tú, padre de familia, tienes la visión de tu hogar. Déjame decirte que Dios tiene la mejor visión. Y te lo voy a leer acá. Él tiene la mejor visión para tu hogar, para ti, para tu familia, para tus cosas. Proverbios 19:21, ¿qué es lo que dice? Dice lo siguiente: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Eso nos dice la palabra de Dios. Muchos pensamientos hay en tu corazón, Padre. Dice, mas el consejo ¿de quién? Mas el consejo de Jehová, ¿qué es lo que sucede? Permanecerá. Di conmigo, permanecerá. Así es. Porque yo quiero que las cosas que yo hago permanezcan. Yo quiero que la empresa que Dios ha puesto en mi corazón permanezca. Yo quiero permanecer vigente en la parte profesional. En mi caso, hasta cuando Dios diga se va para la iglesia, para mi obra a tiempo completo. Amén, así lo voy a hacer. Pero aún hoy, a los 23 años de ser profesional, 50 años de edad, trabajo, me reciben. En donde estoy trabajando me recibieron a los 47 años de edad. Donde de pronto muchas personas dicen, uy no, 47, ya devuélvase con su hoja de vida. Aquí estamos de 25 a 30, de 20. Yo no miré eso, perdóname, amado hijo de Dios. Sé y que trato de ir de la mano del Dios de los cielos. Y por eso le pido a Él permanecer. Sencillamente permanecer. De su mano voy a permanecer. Me lee la palabra de Dios que voy a permanecer. Porque vuelvo y te repito lo que dice Proverbios. ¿Qué es lo que dice Proverbios? Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo ¿de quién? El consejo de Jehová permanecerá. Lo que permanece en ti, Padre, es el consejo que Dios te dé. Cuidado con lo que estás oyendo hoy. Dios te aconseja. Dios sabe que tienes una responsabilidad inmensa y es tu familia, es tu esposa, son tus hijos. Y por eso cuando tú vas a Él, Él te va a hablar concretamente. Y no te habla solo a ti. Cuando te habla a ti, te está hablando para ti y te está hablando para tu familia, total y completamente. Dios piensa en tu futuro. Dios prevé tu futuro. Él está viendo que están tus hijos ahí, que hay que darles de comer a tus hijos, que hay que darle estudio a tus hijos, que hay que darle ropa a tus hijos. Por eso la mejor visión viene de Él. Y esperamos la mejor visión de Él. Nuestra visión es una visión que chiquititica, total, completamente chiquita. No te digo que te represento eso cuando tú te acercas a una puerta y miras por la parte pequeña de la puerta, de la chapa. No, es aún peor, más miope es nuestra visión. Es cuando está la puerta allá y tú desde aquí intentas ver por ese huequito chiquito. No tenemos mayor visión nosotros, amado hijo de Dios. Pero lo que nos dice la palabra es que Dios sí tiene una visión sobre tu hogar que haga que permanezcan las cosas y que haya fruto en tu vida. A mí me alegra eso. Yo no sé si a ti te alegra escucharlo. Él cuida de ti. Él cuida de tus hijos como tal. ¿Cuál fue la visión que Dios entonces le dio a Noé? Dice lo siguiente. Mira, un padre ejemplar se prepara para el futuro de su familia, sabiendo que esa visión viene de Dios. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Noé? Génesis 6:13, por favor. 6:13 dice así. Dijo pues Dios a Noé. Mira cómo Dios nos habla. Cuidado, Padre. Dios te habla. No es sino que tú medio recurras a Él y Él sabe que eres un padre de familia. Él sabe que eres un padre que le crees a Él. Y Dios está atento para revelarte sus planes total y completamente. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser
porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Empezó a hablarle Dios ahí. Entonces Noé bien pudo decir: ¿y yo qué? ¿Y yo qué, Señor? Entonces ahí sí Dios fue directamente con Noé. El 6:18, por favor, Génesis 6:18 dice lo siguiente: mas estableceré mi pacto contigo. Wow, Señor, gracias. Ahí estoy yo, Señor. Dice: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Quién le da la honra y la gloria a Dios? Podremos vivir de estadísticas, podremos vivir de indicadores económicos, podremos vivir de predicciones que nos dicen que las cosas van mal, que el desempleo va mal, que el uno dice, que el otro dice, que todas esas cosas. Pero al final no busques eso, porque Dios es el único que tiene la razón. Prepárate de la mano de Dios para el futuro de tu hogar, porque Él sabe de tu mañana más de lo que tú sabes de tu pasado. Un padre ejemplar con visión es el que puede ver el futuro de su familia y de su hogar y de su vida de la mano del Dios de los cielos. Dios le dijo a Noé: estableceré mi pacto contigo, amado hijo de Dios. Cuando tú le crees a Dios, Dios establece un pacto contigo. Y Dios es el que hace los pactos, no los hombres como tal. Hay un tremendo error cuando dicen, hasta las mismas iglesias cristianas, establece un pacto con Dios. No, es Dios el que viene y te escoge. Es Dios el que viene y te mira y se da cuenta de tu fe, padre de familia. Y es el que viene y te dice, como le dijo a Noé: ahora estableceré mi pacto contigo. Y dale gracias a Dios, porque cuando Dios te habla así, significa que es el pacto contigo, pero también con tu esposa, con los hijos y con los hijos de tus hijos. Bendito sea el Señor de los cielos. Dale la honra y la gloria a Dios. Tercer punto: un padre ejemplar es obediente a la voz de Dios. Mira, Dios nos ha llamado a creer cosas inusuales. Imagínate creer en un muerto resucitado. Eso es inusual. Cuando tú vas y le dices a alguien: yo creo en la resurrección de los muertos, dice, se enloqueció. Dios nos ha llamado a creer en monedas en la boca de un pez. ¿O no fue así? Eso nos ha llamado a creer Dios. Dios nos ha llamado a creer que con pocos panes y 2 peces fue capaz de alimentar más de 5,000 personas. A eso te llama a creer, padre de familia, el Dios de los cielos. Dios te ha llamado a que tu mente se abra tremendamente, a que tu carpa la ensanches tremendamente, y a que cosas maravillosas que ojo no ha visto y oído no ha escuchado estén de tu parte de la mano del Dios de los cielos. A Noé le demandó creer en algo fuera de lo normal. Dios le dijo: mira, voy a cubrir la tierra total, completamente de agua, pero te demando que hagas un arca. Y le dio hasta las medidas para hacer el arca, porque le dijo: en esa arca van a entrar tú y tu familia y las esposas de tus hijos. Un padre ejemplar es obediente a la voz del Dios de los cielos. Y la clave, padre, es la obediencia para recibir la bendición. Esa es la clave para recibir la bendición. ¿Qué le sucedió a Noé en ese tiempo? Las instrucciones de Dios a Noé. Génesis 6:14 dice lo siguiente: hazte un arca de madera de gofer. Ahí ni siquiera Dios le dijo: ponte a pensar lo que te voy a decir. No, amado hijo de Dios, aspira
a que Dios te dé visión en lo que tienes, en lo que estás haciendo, en lo que trabajes. Mira lo que le dijo a Noé: hazte un arca de madera de gofer. Ni siquiera la madera la tenía debajo de la cama. No, tenía que buscar esa madera. Era una madera especial. Dice: harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. La cubrirás toda el arca. Como quien dice, después de que haga eso tan grande que le estoy diciendo, va a tener que parte por parte cubrirla con brea como tal. Alguien podría decir: ay Señor, si tú eres Dios, ¿para qué voy a echarle eso? ¿Sí? Y se pone uno a objetar con el Dios de los cielos. Y se pone a decirle: pero de verdad, Señor, ¿tú quieres que haga eso? ¿De verdad, Padre, esas son tus instrucciones? Ahí no dice que Noé empezó a objetar con Dios. No, amado hijo de Dios. Noé le creía a Dios. Señor, pero es que la corriente del mundo dice eso. ¿Qué te está diciendo Dios? Señor, pero es que mis amigos dicen eso. ¿Qué te está diciendo Dios? Es a ti, amado hijo de Dios, tú que buscas la presencia de Dios y que estás en el camino y de la mano del Dios de los cielos. Las instrucciones de Dios. Dice lo siguiente acá: movido, Noé obedece a Dios y se pone a trabajar en ese proyecto que va a ser de bendición para él y de bendición para los suyos. Mira, la obediencia no es solo obedecer en cuanto a qué hacer. La obediencia es hacerlo de acuerdo a como Dios te lo ordena. ¿Estás conmigo o no estás acá? Como Dios quiere. Mira este detalle del arca que Dios le mandó a Noé. El 6:16 dice lo siguiente: una ventana harás al arca. Una ventana, una, no más. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo, segundo y tercero. Wow, Señor. Le dijo todo como tenía que hacerse, porque Dios busca de ti, padre de familia, la obediencia. ¿Qué es lo que te ha hablado Dios? ¿Qué es lo que te dice Dios? Porque lo que te diga Dios tienes que llevarlo al pie de la letra. Lo que Dios le estaba diciendo es: una ventana arribita tendrás que hacer. Él no dijo: ¿y para qué quiere la ventana, Señor? Y es que ¿por qué tan arriba, Señor de los cielos? Me toca treparme metros para hacer esa ventana solo porque se te antojó. No, amado hijo de Dios. Él estaba tomando atenta nota a la palabra del Dios de los cielos y a las instrucciones que Él le daba a un padre de familia. Papá, Dios te ama tremendamente. Y hay instrucciones que solo a ti, Padre, Dios te dará. No se las va a dar a tu esposa, no se las va a dar a tus hijos. Muchas veces hace que los hijos hablen a los papás. Muchas veces. Cuando el papá es tan testarudo, ¿verdad? Cuando que como que no quiere entender, a través de nuestra esposa nos tiene que hablar, a través de nuestros hijos nos tiene que hablar. Pero qué triste es eso, que Dios tenga que hacer eso. Porque lo que nos dice la palabra de Dios es que Él tiene instrucciones para cada padre de familia, para que su hogar siga esas instrucciones y para que su hogar tenga bendición. Déjame decirte que las instrucciones de Dios son claras. La voz de Dios es clara. ¿O no te parece claro esto? Dios le dijo medidas, Dios le dijo lo que tenía que hacer, Dios le dijo cómo tenía que hacerlo. El día de mañana va a haber una predicación mucho más adelante, o no sé si hagamos un seminario pequeño sobre eso, sobre lo que es el arca de Noé. Esta semana, averiguando, investigando, hallé que un grupo de científicos chinos, imagínate eso, fueron hasta el arca y trajeron evidencias del arca en donde está. Te dejo esa inquietud. Ellos fueron condecorados por el gobierno turco, porque el arca de Noé está en el monte Ararat en Turquía. No sé si lo sabías, amado hijo de Dios. Y ellos trajeron videos del arca de Noé. Hay fotos del arca de Noé. Tomaron vestigios y científicamente ya se comprobó que es una madera que tiene miles de años como tal. Wow, ¿estás atónito como yo?
Búscalo, míralo, no es una mentira. Es que lo que estamos leyendo fue cierto. Es cierto que Dios le demandó a un hombre hacer eso como tal. Dicen ellos que al meterse adentro hay sitios como lo describe la palabra de Dios. Dice, hay sitios más grandes, hay recámaras grandes, hay otras recámaras que parece que fueron habitaciones. Son científicos chinos. Eso está, eso lo puedes ver por internet, eso lo puedes buscar. Están las fotos de todo el equipo, está la condecoración que hicieron varios gobiernos como tal, porque mucha gente había ido, pero no había podido traer las evidencias de que eso era cierto, amado hijo de Dios. El Padre ejemplar sigue y obedece la voz del Dios de los cielos. Yo no sé qué tenga Dios para ti. Recuerdo un libro que leí y es la historia de Colgate. ¿En dónde no existe esa marca en el mundo, amado hijo de Dios? No le estoy haciendo propaganda, pero cada vez que vas a tu baño y coges tu crema dental, ahí está. Léete ese libro. Ese libro, esa empresa, el dueño de esa empresa, Dios le dijo que tenía que montar una empresa. Le dijo de qué se iba a tratar. Le dijo qué era lo que iba a hacer. Y el dueño de esa empresa siguió la voz del Dios de los cielos. ¿Estás aquí conmigo o no estás acá? ¿Qué hizo Noé? Noé le dijo, no se ponga con tantos detalles, Señor. ¿Y eso cuánto me voy a demorar? Imagínense cuánto me voy a demorar haciendo esa arca. No. Génesis, por favor, 6:22 dice lo siguiente. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¡Wow! Dios mira tu obediencia, amado hijo de Dios. Noé fue obediente a la voz de Dios y actuó en obediencia. Un padre ejemplar debe ser obediente a Dios para manifestar la congruencia entre lo que cree y entre lo que hace. Claro que sí. Si queremos que nuestras familias disfruten de la bendición de Dios, debemos entonces seguir el orden establecido por Dios para nosotros y las instrucciones particulares que Dios tiene para nuestra vida. Noé obedece a Dios construyendo el arca. Dios libera a Noé y a su familia de la muerte y entonces son bendecidos por Dios. Quiero mostrarte de una vez el resultado. Vayamos al resultado. Génesis 9:1 nos dice el resultado. ¿Qué es lo que nos dice ahí la palabra de Dios? Bendijo, di conmigo bendijo. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Y les dijo, mira lo que les dijo: fructificad y multiplicaos. ¿Y qué fue lo otro que le dijo? Y llenad la tierra. Wow, Señor. Fructificad, ¿qué significa? En donde pongas tu pie, eso será tuyo. En donde pongas tu mano, eso habrá prosperidad. En donde esté tu pensamiento, eso permanecerá. Yo quiero eso de la mano de Dios. No sé si tú también, dándole la honra y la gloria al Dios de los cielos. Alguien podrá decir, ay, pero ya para qué, si no era viejo, ya para qué, después de que hace todo ese esfuerzo, de que es salvo con su familia, ¿para qué Dios le dice de bendición? Hoy nos llamaron, vamos a ir donde una persona que está en el hospital de San Rafael. No sé si tiene 55, creo que no tiene más, y se está muriendo. ¿Ustedes creen que ese hombre no anhela llegar de pronto a los 70? Decir, son 15 años, Señor, los mejores de mi vida, Señor, de tu mano, Señor. Mira lo que pasó con Noé. Déjame decirte esto. El Génesis 9:28, por favor. Porque alguien podrá decir, ¿y cuántos años sería que Noé disfrutó de la bendición? Ya para morirse, ya para qué. Sí, mira. Génesis 9:28 dice lo siguiente. Dice, y vivió Noé después del diluvio, ¿cuántos años? 350 años de bendición. 350 años.
Hay gente que dice, pero yo ya tengo 60 años. ¿Y qué tal que Dios te tenga para vivir 80? ¿Quieres de los 65 a los 80 estar en una cama tendido, postrado, que tengas que hacer tus necesidades ahí y no disfrutar algo que se llama la bendición de Dios? Porque es que hay mucha gente que cierra la cortina antes de tiempo. Dice, ¿ya vivir para qué? ¿Ya para qué? Ya no sé qué, ya viví lo que tenía que vivir. Dios es el que sabe que es lo que tú tienes que vivir. Cuidado con esas palabras y con esa manera como tú te expresas ante el Dios de los cielos. 350 años de bendición y de vida rica y abundante. Si deseas ser un padre ejemplar, obedece a Dios sin objetar y obtendrás la bendición. Se me vino un pensamiento, pero ya no vivimos tanto tiempo, ¿verdad? Alguien podrá decir 350 años de gozo porque no tenía suegra, pero eso no es así, ¿verdad, amado hijo de Dios? No. Ahora Dios nos pone en otra situación. Mi suegra no está acá, menos mal, no hay problema con eso, ¿sí? No, con toda la bendición, porque hacen parte de nuestra vida. ¿Tú lo crees o no? Bendigo a mi suegra que está en este lugar. Tú también bendícela. Y no le digas, la bendigo porque está bien lejos de mí. No, la mía está cerca y la bendigo como tal. ¿Ah? Muy bien, vamos a avanzar. Punto número 4, vamos rapidito ya. Un padre ejemplar tiene autoridad sobre su familia. Cuidado con eso, autoridad sobre su familia. Voy a definirte rápido qué es autoridad. Autoridad no es un poder de una persona sobre otra, sublevándola. No, eso no es autoridad. Leí una definición que me gustó muchísimo sobre lo que es autoridad. Y dice que autoridad es aquel que hace crecer a los demás. ¡Wow! Cuidado con esto, guárdala ahí. Autoridad es aquel que hace crecer a los demás. Entonces podemos deducir que una persona con autoridad es aquella que ayuda, que estimula, que hace crecer a quienes tienen bajo su responsabilidad. ¿Eso qué significa? Nuestros hijos y nuestra propia esposa. Eso es lo que significa tener autoridad, amado hijo de Dios. Cuando Dios te dice, tú eres la autoridad de tu hogar, la cabeza de tu hogar, te está diciendo, tienes la responsabilidad de hacer crecer a tu familia, no solo en número de hijos, sino hacerla creer moral, espiritualmente, intelectualmente también como tal. Tienes que poner de tu parte, amado hijo de Dios. Un padre tiene autoridad sobre sus hijos cuando el padre los ayuda a crecer, no solo en el aspecto físico, sino en el plano intelectual, en el plano emocional, en el plano del carácter, en su formación. Tenemos esa responsabilidad como tal. La autoridad no es por nombramiento y pare de contar. Dios nos ha dado la autoridad, pero tenemos nosotros la responsabilidad de llevar nuestros hijos y nuestro hogar hacia grandes lugares, hacia grandes metas de la mano de Dios. Veamos entonces qué pasó con Noé. Mira, toda su familia trabajó en pos de esa meta como tal. Noé empezó a trabajar en el arca, pero el construir un arca de las dimensiones que ya los científicos dijeron, encontraron y se dieron cuenta que es grandísima, que es inmensa, que son varios pisos, imagínate. No había ya ascensores, no había grúas para construir eso, no existía. Fueron 120 años de la labor de Noé y de su familia. ¿Y por qué digo de su familia? Porque no fue la empresa de un hombre solo. ¿Cómo involucras a tus hijos en tus sueños, amado hijo de Dios? Porque Dios te los ha dado para que los involucres en ellos. Durante varios años trabajé, tú sabes que dicté charlas en muchas empresas de liderazgo y todo eso, y me llamaba mucho la atención de aquellas empresas que se caían en la siguiente generación. Que un papá luchó por una empresa 40, 50 años y que venían sus hijos y en un año por rundún la terminaban completamente. Porque fue un hombre de visión solo para él, porque no se ocupó de involucrar a sus hijos en autoridad en las cosas que tenían que ver. Si tienes tu empresa, ¿has involucrado a tus hijos? Tienes autoridad para involucrarlos.
Si tienes tu negocio, en lo que tú vayas a hacer el día de mañana, míralos a ellos. Es una empresa de familia, amado hijo de Dios. Es la herencia que tú le vas a dejar, además de la herencia que tú le dejas y que es la mejor, que es la parte espiritual. Piensa en ellos hacia el día de mañana, involúcralos a ellos como tal. Nos dice la palabra de Dios que tenía 3 hijos varones: Sem, Cam y Jafet, y que ya estaban casados. Pero la Biblia no dice que sus hijos se negaran a ayudarle. ¿Por qué no se negaron a ayudarle? Porque Noé tenía autoridad sobre sus hijos. Di conmigo: autoridad. Así es. Él era un padre ejemplar. Entonces sus hijos decían: mira, mi papá no está con ellos. Mi papá no está con ellos otros. Mi papá está pensando en algo que Dios le dijo a él y está trabajando en eso. Recuerda mucho que el consejo convence, pero el ejemplo arrastra. Y eso fue lo que Noé hizo con sus hijos. Les dio el ejemplo de la fe. Era un padre piadoso, un padre que creía en Dios. Tú no le puedes decir a tus hijos: cree en Dios, cuando tú no crees en Dios. Cuando te ve como loquito en pensamientos y en cosas, entonces tu hijo te va a decir: pero papá, céntrate, papá. Demuéstranos que tú crees en Él, que sabes de Él, que conoces la Biblia como yo la estoy aprendiendo, ¿verdad? Porque es el ejemplo que tú le estás dando a tus hijos como tal. Tendrán la autoridad del Dios de los cielos. Sus hijos participaron en esa misión que Dios le puso a Noé. Siguieron durante esos 120 años que duró la construcción, y por eso entraron junto con Él. Si Dios hubiera visto que son rebeldes, ¿qué hizo Dios con los hijos de Job? ¿Estás aquí o no estás acá? ¿Los dejó vivir la bendición o no los dejó vivir la bendición? No, eran una partida de rebeldes como tal. ¿Quieres que tus hijos vivan la bendición? Tenlos ahí. Tienes autoridad sobre ellos. La palabra de Dios dice que un hijo no va a la iglesia porque nadie busca a Dios, y que tu papá eres el ejemplo para que ellos vayan detrás de ti, le crean al Dios de los cielos. El ejemplo empieza por casa, empiezas por el hogar. Ellos entraron junto a su papá. Génesis 7:13 dice lo siguiente: en este mismo día entraron, escúchame bien, entraron Noé y Sem y Cam y Jafet, hijos de Noé. Con él entraron. Además dice la mujer de Noé, la esposa de Noé. Y dice: y las 3 mujeres de sus hijos con él. ¿En dónde entraron? En el arca. Cuando tienes autoridad, tus hijos te siguen, amado hijo de Dios. Cuando tienes autoridad. ¿Qué es lo más doloroso para uno? Cuando le dicen a uno: no, mire, o cuando están bien grandecitos y uno dice: y ese es tu novio, ¿verdad? ¿En qué momento la perdí? ¿En qué momento mi hija o mi hija escogió por dónde irse? Después que invertí plata, dinero, de todo, lloré, en fin, para tratar de sacarla adelante. Y mire con quién terminó. ¿Estás conmigo o no estás acá? Asegura a tus hijos. Asegura el futuro de tus hijos. Por eso habla ahí: no solo eran ellos, también las esposas de ellos como tal. Tienes que asegurar eso. La esposa de tu hijo, la esposa de tu hija. Pero si tú no estás en el camino de Dios, ¿cómo vas a tener autoridad para pedirle al Dios de los cielos como tal? Tienes autoridad cuando tus hijos te obedecen. Eso significa congruencia en la vida que tú llevas, amado hijo de Dios. La respuesta muchas veces de por qué nuestros hijos no nos siguen es porque no tenemos autoridad. Es porque nuestros hijos están viendo algo que decimos y de pronto que no hacemos. Quiero dejarte algo aquí. La labor más importante de Noé fue la salvación de su familia como tal. ¿Lo crees o no en Cristo Jesús? Un padre ejemplar logra la salvación de su familia. Padre, toma tu fe,
Toma tu esfuerzo y tu permanencia. El resto Dios lo hará. Génesis 7:1. Dijo luego Jehová a Noé, te lo vuelvo a leer: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Entonces, ¿por qué fue salva la familia de Noé? ¿Por qué fue salva? ¿Qué es lo que dice ahí? Porque a ti, Padre, a ti, dice Dios, te he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Lo crees o no? En el nombre de Jesús. El 7:16: y a los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová les cerró la puerta. O sea que la puerta se va a cerrar algún día. Sí, amado hijo de Dios. Tu labor es temporal. Nos vamos a morir. Pero ¿qué es lo que vamos a dejar en este mundo? Lo que uno pretende es que uno se muera antes que sus hijos. ¿Estás hoy en paz? ¿Sabes que si te mueres el día de mañana, tus hijos están asegurados para la gloria de Dios? ¿Lo sabes o no? Porque tienes que asegurarlos desde ahora. Tienes que hacer tu parte para que Dios tome de tu parte y para que sencillamente entres al arca, no solo, sino con tu esposa y con tus hijos, antes de que se cierre la puerta, porque se cerrará algún día, amado hijo de Dios. Finalizo con esto, por favor. Quinto punto: un padre ejemplar alaba a Dios junto con su familia. Alabar, porque es que de padre no nos enseñaron eso. Yo me crié en una familia con tradición religiosa, y resulta que cuando mi mamá y mis tías entraban a la ceremonia, mi papá, mis tíos y todos los hombres se quedaban afuera, en la puerta de la iglesia, y afuera se quedaban contando chistes y haciendo cantidad de cosas, ¿sí? Ahí afuera. Y de pronto salía mi mamá y mis tías y todos nos íbamos, y cuando alguien venía y nos encontraban, ¿verdad?, decían: ¿de dónde viene? Y lo primero los hombres decían: venimos de la misa, venimos de tal cosa. Eso era para ellos la relación con Dios. Espero me entiendas acá. Porque como hombre, en generación atrás no nos acostumbraron a que tú eres el sacerdote del hogar. Cuidado con eso. A que tú puedes ser ese Noé de tu hogar. A que las bendiciones vienen es a través de ti, amado hijo de Dios. Tienes la tremenda responsabilidad de lograr las bendiciones para tu vida, pero para tus hijos y para tu familia también. Eso es de Dios. Una vez terminó el diluvio, ¿qué fue lo que hizo Noé? Génesis 8:16 dice lo siguiente: entonces salió Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Y mira el 8:20 lo que dice, por favor. Edificó Noé un altar. ¿A quién? A Jehová. Y tomó de todo animal limpio y de toda la ave limpia y ofreció holocaustos. ¿En qué? Holocaustos en el altar. Cuando la familia encalla, cuando salen a tierra firme, no se fueron cada uno por su lado a celebrar y a decir: wow, somos salvos. No, el Padre fue el que dirigió la alabanza para Dios. Padre, tú eres el que diriges en tu casa la oración. Tú eres el que diriges en tu casa la petición. Tú eres el primero que te arrodillas ante el Dios de los cielos, le crees a Él y recibes el favor de Él en el nombre de Jesús. Dale la honra y la gloria al Señor de los cielos. Por favor, ponte en pie, vamos a terminar. Démosle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Yo sé que hoy te he hablado a ti, amado hijo de Dios, padre de familia, como a mí también me habló. Yo le pedí al Señor que me diera un regalo a través de su palabra, que quería entender cuál es mi plan en mi familia, cuál es mi plan en mi hogar. Y créeme que soy agradecido porque conmigo a través de su palabra Dios sencillamente habló. Un padre ejemplar va contra la corriente del mundo. Padre, el mundo nos ofrece hoy muchísimas cosas, muchas corrientes en donde te pueden criticar por tu manera de ser, por tu
firmeza con tus hijos, por tu disciplina con tus hijos. Pero tú le crees al mundo o le crees a Dios. Sigue firme de la mano de Dios. Sigue criando a tus hijos conforme lo dice la palabra de Dios. Que los demás lo hagan como quieran, pero tú no, amado hijo de Dios. Tú no vas con la corriente del mundo. Para Noé era fácil seguir la corriente de los demás, pero él fue diferente, amado hijo de Dios. Un padre que es así logra el favor de Dios. Y tú lucha por el favor de Dios, Padre. Lucha por la gracia de Dios en tu vida, porque es difícil llevar un hogar, es difícil llevar unos hijos, es difícil compartir con una esposa. Claro que eso difícil es, pero tú, papá, tienes un especial trato con el Dios de los cielos, que cuando tú llegas a Él, tú le crees a Él, tú soportas en Él y tú lo obedeces a Él, tienes inmediatamente la gracia de Dios sobre tu vida, el favor de Dios. Desciende aquí, te quiero escuchar, te quiero hablar.